Bueno, Adri, segunda pica ella, ¿eh? Esto toma forma ya. Oye, y además hay declaraciones tuyas de la primera que han causado bastante furor, ¿eh? Tu preocupación por la higiene de las valencianas cuando llevan traje. Es que, claro, yo pensaba que solo tenía un vestido o dos. Y Una dura sorpresa. luego al invitado de hoy le quiero hacer una también es pregunta fallero sobre el hoy. tema. Sí. Pero bueno, es fallero, pero sí que es verdad que hoy ya estamos con un invitado más de nuestro campo, ¿no? Más donde nos movemos nosotros como pez en el agua. Hoy vamos a lo gastro, Vamos a lograr. ¿Lo presentamos? Sí, preséntalo tú. Venga. Seguro que si eres de Valencia te has cruzado con alguno de sus arroces virales en Instagram. Creador gastronómico, fallero de corazón y follero de nacimiento. Lo conocimos en las cocinas de Masterchef y ahora hace babear a más de 180.000 personas a través de sus redes sociales. Hoy vamos a hablar de lo que no se ve detrás de cámara, de cómo es convertir la pasión en oficio y de si él también tiene su receta secreta para el arroz perfecto. Hoy en La Picaella se sienta con nosotros Toni Carceller. ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en la segunda picaella. Como en casa, ¿no? Hombre, aquí en Valencia, aquí. Hombre, En Casa de la Fallera. un casal. Hombre, es que Hombre, es perfecto. Arroz, casal, pues Todo lo que Valencia. necesitas. Nosotros siempre para empezar preguntamos cuál es el último arroz que tomaste. Sí. Y si estaba para decirlo, ¿dónde lo tomaste? No vale en casa, ¿eh? El último arroz me lo comí ayer. Ayer fue, en Puerto del Mar me comí una paella valenciana. Estaba muy buena. Estaba muy buena, muy buena. ¿Cuántas veces comes arroz a la semana? Pues menos de las que quisiera. Yo siempre le digo, cuando era más pequeño, que mis padres iban de viaje, igual se iban una semana de viaje y yo los 7 días mi arroz. Ahora, Enfermizo, ¿eh? claro, ahora es sábados y domingos siempre, además, entre que cocino las recetas y solo tengo los fines de semana para cocinar y tal, los fines de semana siempre. Pero si yo pudiera, los 7 días de la semana comería arroz 100%. Yo también. Pues nada, ahora hablaremos de esas recetas. Vamos a la primera sección. Bueno, Adri, hoy tenemos público, además no conocemos a nadie de las personas que han venido y presenta la segunda... No, la presento yo, la segunda sección. Tú, venga, A sí. mí, yo que como valenciano ¿Cómo estás tú cogiendo parlante, el chorizo? se llama Això sí que no. Molt bé. Bien, molt bé, ¿no? Molt bé, categoría. Molt bonic. Toni, bien. Y esta sección va de, aquí veis a Toni con guantes y aquí tenemos un chorizo saco de boxeo y te vamos a decir unas afirmaciones y dependiendo de lo a favor o en contra que estés de esa afirmación, vas a golpear más fuerte o más suave. Si estoy muy a favor, es muy fuerte. No, Al no, revés. al revés. Contra, vale, porque hay Exacto. que... Es el como chorizo, descargar claro. toda la ira posible. Si Perfecto. estás muy a favor, incluso lo puedes abrazar. Claro. Vale. Patadas, rodillazos, aceptamos Lo que haga de todo, falta. ¿vale? Que me dé también. Incluso aquí Yo en soy muy público, oye, dado. si algo se ofende mucho, pues unos... Todos ¿sabes? a darle. Un poquito de abucheo, esas cosas también nos sirven. Vamos. Empieza, él te va a decir las Yo te afirmaciones, las voy yo soy tirando. un sparring. Venga. Vale, da lo mismo el tipo de arroz. Todos absorben igual. Hombre. O sea... Bueno, tampoco te ha parecido muy ofensivo, ¿no? No, porque más o menos, o sea, todos los arroces no absorben igual, pero te defiendes con pero todos. me podría defender con Vale, todos. Hay vale, algunos vale. que son para melosos, otros para secos, para caldosos, pero Tío de recursos. sí, Claro que vamos. sí. La paella se puede cocinar en vitrocerámica sin ningún tipo de problema. Sí, se puede cocinar. No es lo más tradicional del mundo, pero claro, no nos vamos a ir siempre a la leña de naranjo. Entonces, al final, cada uno tiene que hacerlo con las y con vitrocerámica se pueden hacer muy buenas Muy paellas. bien, Es muy más bien. complicado, pero se puede. Los influencers de cocina solo viven de hacer recetas fáciles y venden humo. Aquí ha habido resquemón, ¿eh? Aquí ha habido... se acusa, ¿no? Me cuesta Mucho un montón, esto. pues sí. Pasa bastante. Pero porque hay de todo, es que últimamente, o sea, hay que ver que como todo, pues al final de la vida se suma mucha gente a todo, entonces hay gente pues que puede estar más preparada y que puede hacer cosas más interesantes y hay gente pues que lo puede hacer para pasar el rato y que no se le ocurre. Ya se hacen paellas en air fryer o aún no. Paellas no, pero arroz al horno sí. Yo he hecho una. Yo he hecho un arroz al horno en air fryer y tengo que decir que queda muy bien, muy bien. Todo cocinado con air fryer, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente. La paella valenciana queda mejor sin socarrat. Hombre. Está ahí para darle. Yo le doy también. El socarrat es innegociable completamente. Innegociable. El arroz al horno es mucho mejor que la paella valenciana. Vamos a darle, le damos un toque porque es mejor para mí, pero no es mucho mejor. Pero es mejor, es mi favorito. El arroz al horno es mi favorito. Yo también soy de ese equipo. Y la paella con chorizo merece una oportunidad. Pero... Tú interpreta como quieras. Claro, lo voy a interpretar como yo quiero, va. Vamos a dar poco. A la paella valenciana.
A la paella valenciana no se le tiene que meter chorizo, pero sí que se pueden hacer arroces y otros tipos de paellas con chorizo o chistorra o otras variantes. Flexibles. Pero paella valenciana no, paella valenciana no. Paella valenciana no. Bueno, vamos a ver Sí, cómo va ese nada, vamos a arrocito, ¿no? ver qué ingredientes has elegido para el arroz. Súper chulos. Bueno, ahora estamos en la sección que yo bauticé el otro día como el Caloret Fire. Pues estamos aquí al fueguesito. Y una vez más tenemos al gran chef Copete. Lo primero, enhorabuena que te casas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Y bueno, en esta sección Tony nos va a explicar qué 3 ingredientes ha elegido para el arroz de hoy. Pues nada, yo como sé que el chef Copete es un gran cocinero y un gran cocinero de arroces, Voy a putearle, ¿no? no, en realidad es que a mí siempre me gusta mucho la cocina tailandesa. Entonces, siempre muchas veces al hacer arroces he utilizado estos productos más o menos juntos y tal. Entonces yo digo, joder, chef Copete nos va a hacer un arroz impresionante y para Picaella la gente va a ver un arrozaco diferente, con ingredientes diferentes y creo que va a molar muchísimo. Entonces los ingredientes que he utilizado son el torrezno, la gamba, que bueno, hasta ahí más o menos está bien, y el ingrediente más guay es la leche de coco. Yo creo que es el ingrediente top. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Bien, yo lo que pasa que quería hacer sorprenderos un poco, arroz un poco fuera de lo común que no se suele ver, así que yo me voy a poner manos a la obra y ahora Y luego ya nos... veremos a ver qué os parece. Luego ya nos sorpresa, ¿eh? sorprendes. Sí, Sorpresa, Veremos. luego Esperemos seguro que que te sí. guste. Seguro que sí. Seguro que sí. Pues listo, ¿no? Vamos al lío ya con la entrevista, que esto solo ha sido el arranque, ¿eh? Perfecto. Y luego probaremos ese arrocito. Vamos a Ya hay ganas, someterle ya hay al ganas. tercer grado. Vamos a tercer grado. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Pues al lío Vamos de la a- entrevista. Vamos al lío. Ahora llega el tercer grado. Prometemos ser Además estás aquí enfrente Claro, los dos ¿no? para Como ver el esto. rollo, un poco aquí La intimidando Gestapo. de repente. Falta un foco. ¿Dónde estabas a la hora de...? La noche de Auschwitz. Del chorizo en la paella. Pero bueno, sí te vamos a preguntar, hablando de fechas y días de la semana, el concepto paella de domingo, ¿qué significa para ti? Pues el concepto paella domingo para mí significa, pues, toda mi juventud. Bueno, y ahora también. Para mí el domingo de paella es el momento de reunión de la familia. Yo creo que además es el único día, la única vez que yo no hago paella nunca, pero lo hace mi madre. Cuando vamos a casa de mi madre, mis padres, la hago yo. Y si vamos a casa de mis suegros, sí que la hago yo. Que mi suegro hace muy buenas paellas también, pero la hago yo. Entonces el momento de estar haciendo la paella, llegar prontito, y mi madre tenía todo preparado, intenta siempre ahí tenerlo todo bien arregladito, yo intento meterme y no me deja, traen la cervecita, van llegando mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, tal. Sí, es más Entonces como una reunión, es como un ritual todo alrededor de la paella y que el tema es que luego nunca falla. O sea, esa paella del domingo nunca falla. Pues siempre pues todo lo que rodea a ella hace que ese buen rollo que genera el domingo de paella hace que sea un momento infalible siempre. O sea, luego te la comes súper a gusto, te has reído, te lo has pasado bien y luego una buena Hemos siestecita comido, y ya nos está. hemos reído. Oh, ya hemos comido. ¿Y tienes algún secretito así, poco confesable con la paella? A ver, Le pones limón de repente o... pues mira, hay veces que sí que le pongo, pero por ejemplo, una de esas cosas, a mí yo creo que el limón, en su justa medida, creo que el limón para mí es un potenciador de sabores. Mientras no le pongas 1 litro de limón a un plato de paella, pero sí que hay veces que yo prefiero, por ejemplo, cuando una paella está un poco sosa, añadirle unas gotitas de limón antes que añadirle sal por encima de la paella, que no me gusta. al cocinero. No, pero que no me gusta. Hay gente que si le falta un poco de sal, al plato ya terminado le pone un poquito de sal y creo que le queda mejor unas gotitas de limón que un poquito de sal por encima. Por ejemplo. Claro, sí. Y luego, pues eso, el tema del socarrat también es una cosa que me gusta hacer mucho y que ahí tengo mi truquito para hacer el socarrat, que es saco la paella y pongo unos paños mojados, y bueno, eso ya se ve Sí, bastante, sí, pero bueno, sí. lo iba haciendo mucho tiempo. Sí, lo he visto en alguno de tus... Y es muy curioso porque lo que hace es la reacción de Millar que se dice, entonces es que lo que haces es bajar las grasas abajo con el cambio de temperatura, coges la paella cuando le queda 1 minuto, pones unos paños muy mojados con agua fría, presionas la paella. Eso también puede pasar cuando alguna vez se os quede un poquito de caldo en la paella y dices, joder, ¿qué hago ahora? Pues lo mismo, hace que chupe mucho el agua y te baja todas las grasas abajo de la paella. La pones al fuego otra vez, durante un par de minutos a fuego a saco, y lo que hace es que como la grasa ha bajado, la reacción de Maillard, que es el caramelizado que te hace el socarrat, pues se produzca con mucha más facilidad. Pues ese tip que se lleva esta gente
y este Reels de Instagram que va a salir de aquí. Claro. Si son vivos. Y bueno, vamos al... Vamos sí, a... Porque hay que sacar el tema ya para que no se... Masterchef. Pues tú, aquí sin tonterías. Venga, vamos de allá, saco, Masterchef. saco, saco. Masterchef 6, si no me Sí, equivoco. Masterchef 6, O sea, exacto. de los old school ya de Masterchef, ya llevan unos cuantos. Que era algo ya más aseado, no sé. Cuéntanos un poco en qué momento decides presentarte a Masterchef. Pues la verdad es que no lo decido, no lo decido. Yo en ese momento ya subía, visitaba restaurantes, claro, Instagram era de fotos, entonces visitaba algún restaurante, subía cosas que me gustaban sin ningún tipo de pretensión ninguna y empezaba a subir recetas. Yo tenía un blog y en el blog sí que contaba más la receta, pero en Instagram pues ponía la foto del plato que había hecho y no explicaba nada más. Y ya tenía algún seguidorcillo en esa época, tampoco en ese momento habían grandes cuentas, y recibí un día un mensaje privado por Instagram y me dijeron que si quería participar en el casting final de Masterchef. Y en ese momento ni me lo planteaba ni de coña, tal, yo decía, en la televisión, no sé cuántos. Y entonces yo me acuerdo que mi madre y mi hermana empezaron, pero joder, pero ves y preséntate, pues si eso está súper bien. Además, si dan escritos porque quieren que entres, tal. Y yo, y al final, el día de antes, había dicho que no, dije que no. Y el día de antes por la noche dije, va, coño, tenía que llevar era en las pruebas presenciales que era aquí en Valencia y tenía que llevar un plato hecho. Llevas un plato hecho y te lo valoran. Y esa noche dije, va, coño, pues ya que estoy, venga, voy a cocinar y que sea lo que Dios quiera. Entonces hice una panceta melosa con hoisin, bueno, una receta que hacía que me flipaba. Y la llevé. Y me presenté al casting, llegué allí y claro, éramos 100 y pico personas allí. Y la verdad es que, bueno, me dieron la cuchara de madera que tenía ese día tal, y a partir de ahí ya fue un poco rodado, pero la verdad es que no lo... O sea, no fue cosa mía, fue que me buscaron directamente. Y luego una vez dentro, la experiencia, sobre todo cómo fue, y muchas veces también nosotros que hemos hablado con participantes de Masterchef, hay muchas veces cierta dualidad entre lo que tú vives y luego lo que ves emitido. Sí, a ver, Y para ti eso fue así y cambia viste como... totalmente. Claro. O sea, yo la experiencia mía es buenísima y eso que yo luego en el programa quedaba como el malo de la Claro, a de la eso me edición. refiero, a que si tú... Entonces, luego viéndolo lo pasé mal, o sea, hubo programas que lo veía y lo pasaba mal, porque claro, luego veías Twitter o lo que sea y te estaban diciendo barbaridades la gente y decía, joder, pero la edición. Y luego veías que era una edición, pero claro, tú cuando vas a entregar un plato delante del jurado, cada vez que entregas un plato estás ahí igual media hora. Ya. O sea, y te sacan un minuto. Entonces, en esa media hora, todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo se queja, recibe el palo de los jueces, luego rectifica, luego dicen que venga, tienes que mejorar. Entonces, claro, de esa media hora, dependiendo del perfil que quieran utilizar, pues utilizan una parte u otra. Claro, claro. La mía solo ponían cuando protestaba, cuando había muchos otros que protestaban y no les sacaban. Que no quiere decir que me esté quejando, porque a mí la experiencia fue brutal. No, claro, Pero sí que es verdad que al final es un programa de televisión y cada uno tiene que quedar de una manera u otra. Yo en ese caso tenía que quedar el malo. Ya. Entonces a mí hubo programas, joder, que lo pasaba mal, cuando lo emitían, Claro, lo pasaba sí, mal. porque además, joder, también algo que era bastante comentado era que Jordi daba bastante caña a ti. ¿Eso tú lo viviste así o lo viste más? El tema es que los jueces, cuando somos muchos concursando, tienen muy poco trato con nosotros. O sea, el trato es Claro. el trato de que los ves tú ahí. O sea, luego ya nada. Conforme vamos quedando menos concursantes, ya se empiezan a acercar un poco más, se empieza a tener un poco más relación. Entonces te das un poco cuenta, pues, que a ellos hay veces que también hasta les sabe mal meterte esa caña. Claro. Al principio, cuando somos muchos, te la lleva la galleta como sea. Entonces, también yo no sé si es porque también había estudiado periodismo y conocía un poco, entendí también, claro, yo también daba juego al tema, entonces entendía que me pegaba mucha caña, entendía que si me quedaba mucha caña es porque quería que reaccionase de alguna manera. Ya. Entonces, pues bueno, pues intentaba yo también hacer un poquito de juego, pero claro, estás en el programa y es todo muy jijaja, que lo pases un poco mal, pero claro, luego cuando lo ves en la televisión, cuando dices, ostras, esto es diferente. Porque a ti, o sea, eso que se habla a veces, ¿no? De los redactores, de meter un poquito de... No, o sea, eso tú ya los tienes total... Sí, incluso hay que decir, mira, nosotros una cosa que me acuerdo que estábamos grabando una prueba de exteriores en Sevilla, en el Circo del Sol, que era la tercera semana, una cosa así, y nosotros la verdad es que teníamos bastante buen rollo. Ha habido ediciones que nos han contado que en la casa se querían matar. Entonces teníamos, bueno, siempre discutes, pues esos 15 personas que no te conoces de nada. Entonces sí que había alguna discusión, lo hablábamos en casa. Entonces me acuerdo que Ya han hablado aquí, la ¿no? jefa suprema, Macarena, vino un día cuando se acabó la prueba de exteriores, nos echó un puro diciendo,
esto es un programa de televisión. Aquí la gente, si quiere ver a gente cocinar, pone Arguiñano. Aquí tienes que cocinar, pero si tenéis que deciros algo a la cara, lo decís aquí, que no lo decís en casa, tal. Entonces siempre decimos, bueno, va, pues... Lo de los trapos sucios se lavan en casa, eso ahí. No, nada. Los trapos sucios se lavan con el piloto encendido. Con el piloto encendido. Total. Entonces un poco es eso, que a nosotros eso fue la única toque de atención que nos dijeron y nunca más ningún redactor nada, no me ha dicho ni di esto, ni alguien ha dicho esto algo de ti, ni tienes que apretar, eso la verdad es que no. Sí que te enseñan un poco a hablar, pues cuando estás en los totales, que te dicen, pues mira, esto vamos a hablar de lo que ha sucedido antes, tienes que comentarlo en presente, pero para que quede bien en cámara, pero no azuzarme a mí nunca me han azuzado, igual porque tampoco le hacía falta, pero no. Pero no. No aprendía yo la mecha. Sí, exacto. Y luego también tú fuiste como el de los arroces. Tú luego cuando viste el programa dijiste, hostia, igual sí que se me fue un poco de hacer arroz. Es que, coño, es que cuando te dicen ingredientes, 20 ingredientes, y que coño meter, pues, lo mejor lo puedes meter en un arroz. Yeah. Claro, en un guiso, un tal, otro hacía tal, y digo, joder, yo siempre, al final, como tienes que ser muy resolutivo, y yo siempre hacía muchos arroces, joder, que cualquier ingrediente bien tratado y tal, y con el bien punto del arroz, joder, pues es un arroz. Entonces luego sí que al final dejé de hacer, pero las primeras 7, 8 semanas iba al arroz fijo. Luego ya dejé de hacerlo cuando ya las clases y tal y empiezas a estar más tranquilo, sobre todo más tranquilo, pues empiezas a hacer otras cosas, pero al principio yo lo seguro digo, yo con el arroz no la voy a acabar. En arroz sé que voy a quedar bien. Entonces iba a arroz. Y entonces decían, el arroz, ya sabemos que los arroz lo hacen muy bien, pero haz otra cosa, tal, pero coño, sé que no voy a fallar con los arroces. Claro, total. No, y también luego has construido un poco, o lo que puede ser la imagen o lo que es más tu rumbo profesional ahora, un poco también en torno a eso. O sea, que creo que también es algo que Claro. en cierto punto... Sí, en serio, al final es un poco aprovechar que uno igual hubiera dicho, joder, me está diciendo de los arroces, no me gusta, yo quiero hacer más cosas. Y, joder, me llama el de los arroces, todo el mundo me dice que hago bien los arroces, pues coño, voy a potenciar lo que se me da bien, Claro, al final. claro. Entonces eso también me ha ayudado mucho, pues a la parte profesional y demás, pues a intentar trabajar el mundo del arroz con recetas diferentes y yo creo que, además es que me encanta, es que yo comería arroz todos los días de la semana. Ya, sí, por eso, Entonces, que al final es no. lo que tú tienes de pasión. Y cuando te fuiste, ¿cómo fue, no? Eso de repente ir por Valencia y que la gente pues te conociese. ¿Eso cómo viviste un boom muy ese grande, shock? ¿eh? A mí es que me molaba, o sea, a mí me molaba. Y sabía que iba a ser muy pasajero, entonces me molaba. Yo sabía que la fama, o sea, además tampoco pensaba, pues fue una edición muy vista y fue un verano, o sea, fue de mayo a diciembre, yo creo que fue medio año, te sentías famoso, decía, joder, cómo mola. Pero como sabía que iba a pasar, pues sabía que, digo, cuando se acerque la siguiente edición ya no se va a acordar nadie de mí. Entonces, como lo tenía claro, lo disfrutaba Voy mucho. a disfrutarlo, Entonces ¿no? ibas a ir por la calle, entonces la gente notabas que te miraba. Y cuando uno se lanzaba a pedirte una foto, entonces ya ahí ya empezaba la gente, tal. Entonces yo eso siempre lo he vivido muy guay porque, coño, que alguien se quiera hacer una foto contigo y tal, o pedirte, pedir autógrafo, que decía, un autógrafo. Joder, lo agradecía mucho, pues decías, coño, pues Es curioso. es curioso. Y que eso, que sabía que iba a ser pasajero, entonces yo lo quería aprovechar también ese. Y luego ese también momento. está el rollo este, ¿no? De cuando se empieza a emitir, ¿no? Tú ya sabes en qué momento me he ido, en qué no, pero claro, la gente Claro, aún además, no lo sabe y claro, y estás que ahí tienes como ahí esa una parte penalización clandestina. de la productora fuerte que eran 150.000 euros si decías algo. Entonces tenía que estar bien callado o bien callada. O Claro. sea, hay tanto, claro. Entonces eso, hay ediciones que sí que se empieza a emitir y están grabando. Nosotros justamente acabamos de grabar un 19 de abril y se empezó a emitir un 21 de abril. Entonces nosotros se grabó todo el programa y se empezó a emitir después. Justo después. Entonces también eso para la casa molaba porque normalmente si se empieza a emitir te quitan la televisión de la casa cuando estás viviendo dentro de Masterchef. Ah, claro. Entonces nosotros la televisión nos la dejaron, nos dejaban móviles, eso no te dejan, o sea, es como si fuera Gran Hermano. Sí, sí. Pero al no empezar a emitirse, bueno, nos empezaron a quitar la televisión cuando empezaron a emitirse anuncios. Las promos. Cuando Las empezaron las promos. primeras promos, nos quitaron la televisión también. Oye, ¿y en la casa donde vivís los concursantes, quién cocina? Pues hay turnos, o sea, ahí al final sí, porque la casa, bueno, cada año se ve que se va cambiando, pero claro, la van alquilando. La casa nuestra casa era un casoplón, pero rollo mansión, era 15 habitaciones, teníamos gimnasio, piscina cubierta, climatizada, un casoplón. Y teníamos 2 cocinas, una cocina que era la cocina de casa y una cocina súper bien montada con todos los aparatos del mundo, que luego yo cuando llegaba a casa, voy a hacer esto. Ya, Pues, no ya tengo, sabes, bueno, no tengo con esto. toda la mierda, todo lo que quieras para cocinar. Entonces, hacíamos turnos, entonces grupos de 3 o 4, íbamos cocinando todos los días y luego los otros, pues mientras iban, como teníamos un montón de producto en casa, porque Claro. lo que sobra de las cocinas nos lo traían a casa.
O sea, todo el supermercado. Ah, claro. O sea, cuando dicen comedores sociales, sí que es porque eso lo dicen en exteriores. Ah, En no, exteriores va a comedores sociales, pero lo del programa, lo que está en el programa, como es un producto que está abierto y demás, claro, nos lo traen allí. Ahí cocinamos con eso y luego ahí nos da pues para ir haciendo pruebas, cocinando cosas que queremos probar y demás. ¿Y cuál fue el primer curro que conseguiste gracias a MasterChef? El primer curro que conseguí fue nada más salir a la semana, me llamaron de Sol Market y me propusieron tener una food truck allí. Y me propusieron tener un autobús inglés de 2 pisos y tal en Sol Market. Y eso empecé a mitad junio y lo tuve todo el verano y tal. Pero yo, lo que yo quería aprovecharlo, pero y tenía en la parte de arriba, teníamos una terraza de puta madre y hacíamos ahí un menú y tal, basado en lo que había hecho MasterChef. Y luego abajo teníamos tapas, hamburguesas. Pero yo, al estudio de periodismo, yo quería enfocarlo todo mucho al rumbo de el marketing gastronómico y demás, que es a lo que me dedico actualmente. Porque además, en lo que he vivido siempre en cocinas y demás, coño, es un trabajo muy sacrificado. Yo admiro muchísimo al cocinero profesional, Claro. muchísimo, y lo respeto mogollón. Y por eso hay rara vez que yo para cocinar me pongo chaquetillas. Yo le tengo a la chaquetilla un respeto brutal. Ya. Entonces ahora solo me pongo alguna chaquetilla cuando dentro de la empresa vamos a algún concurso y me dice mi jefe, quiero que vayas tú a cocinar. Ahí me siento cocinero y me la pongo. Pero tengo mucho respeto al oficio y a la chaquetilla y rara vez me la pongo, pero por eso. Entonces, pero bueno, el primer trabajo fue que tuve un autobús en Sol Market ahí durante todo el verano, haciendo ahí platitos y cosas. Fue un verano súper intenso, me lo pasé genial y fue muy bien. ¿Y lo más raro que te ofrecieron al salir de MasterChef? Ostras, más raro, más raro. ¿Te han más ofrecido raro. así alguno que digas? No, en realidad no, así cosas muy raras, la verdad es que no, así las recordaría, creo yo. No, la verdad es que todo lo que me han ofrecido ha sido bastante. Ay, me han ofrecido cosas que no tienen nada que ver con la gastronomía y tal, que he dicho que no. O sea, porque ponerme a vender café, yo qué sé, pues. Pero vamos, cosas raras no me han llegado a ofrecer así nada muy extraño, la verdad. ¿Nunca te pica un poco el gusanillo de cocinar? No porque, o sea, quiero decir, vives de la cocina, Sí. en cierto modo, Sí. en ese aspecto, pero como de volver a cocinar más de cara al público. Sí, porque, o sea, ese estrés que tiene un servicio a saco, o sea, en las horas punta de un servicio de un restaurante de 2 a 5 de la tarde, o sea, hay muchas cuando vamos a los restaurantes que gesto y demás, cuando entro a una cocina y veo el flagor de la cocina, el pase, no sé cuántos, buah, a otros le puede dar, a mí me pone hasta cachondo. O sea, verlo y decía, joder, es que me metería ahora mismo. Me metería ahí ahora mismo a cocinar, porque la verdad es que eso es una pasada. O sea, el ritmo de cocina ese frenético me flipa. Yeah. Pero sí que al final que luego a la larga es muy sacrificado. Y son horarios jodidos. Cuanto más fiesta, pues más trabajas. Y al final también tengo niños pequeños. Y la conciliación también para mí es muy importante en todos los aspectos de mi vida. O sea, es vital la conciliación. Entonces posiblemente ahora tampoco sea el momento. Nunca se sabe, porque me flipa mogollón la cocina, pero ahora no es el momento tampoco, creo yo. Y si abrieras un restaurante o bueno, cualquier concepto de esto, ¿sería algo enfocado a los arroces o de repente irías a algo, ¿no? Comentabas también que pues esa parte tailandesa también te apasiona mucho. Yo la parte de los arroces me gustaría mucho, pero yo soy una persona que me gusta mucho todo tipo de cocina. Entonces yo siempre me gusta mucho siempre ver conceptos nuevos que triunfan fuera, cosas nuevas que se pueden llevar en otras ciudades o en otros países. Y siempre tengo alguna idea. O sea, tengo alguna idea que además probablemente en breve pueda sacar una cosa. Se vienen cositas. Se vienen cositas. No quiero gafarlo, pero es un concepto muy guay, que además aquí en España yo creo que no está bien explotado, y creo que le vamos a dar un giro a ese producto que va a molar mucho, va a molar muchísimo. Paellas de quinoa, ¿no? No, pero tiene un poco todo relación, entonces pero va a molar todo un poco. Va a molar todo un poco, va a molar, sí. Pues antes justo estábamos, esto es un puro personal, esto es echarle cara, de que tú eres de Follos, ahí en L'Horta Nord. Follos, París y Londres. Total.
Bueno, ¿ya has ido a museos igual no debería hacer amigos de follos? ¿O cómo va eso? No sé, ahí Yo creo, no, Museros, Follos, bien. ¿podemos llevarnos bien? Sí, Follos es más Meliana y Albalade, son los pueblos de al lado. Vale. Yo es que Entonces tú cuando de serías repente igual me pongo la Museros, camiseta tú del serías pueblo, Museros con Massamagrey, igual es lo que hay un poco es de verdad, pique. claro, sí, Nosotros es, mal rollo. claro, Follos con Meliana, pero ya hay dos otros pueblos por el medio, ya nos volvemos a hacer Además, amigos. pollos y Meliana, a mí me da un poco de pena eso que compartís una rotonda así como... O sea, y además es que vas hacia un lado y pone Meliana, y cuando vas hacia Follos pone Meliana, y cuando vas a Meliana pone Follos, un poco lioso. Está fatal, está fatal. Es que ahí es, pues eso, como la frontera de Alaska, ¿no? De Rusia y Estados Unidos, pues es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería era preguntar un poco recomendaciones por la zona. Si hay sitios en Lortanor que merezcan mucho la pena. Sí, hay bastantes, hay bastantes. A mí mira, en Follos hay un sitio que se llama El Musical, el Bar El Musical, que me gusta muchísimo, se almuerza muy bien, se come muy bien. Luego en Meliana hay dos sitios que me gustan mucho, que es el Racó, que hacen unos arroces espectaculares, tienen una Jipe de lubina, creo que es de lubina, si no me equivoco, meloso, brutal. Luego está la barraca de Toni Montoliu, que es la experiencia más valenciana. Sí, total, que- es verdad. Que pues eso, el cacao del Collaret te lo hace él, su verdura la tiene él, te hace la paella, y bueno, pues Toni, que es un fenómeno. Y luego en la parte de Roca Cooper, ahí tenemos otras cositas también muy bien. Claro, pero ahí está Napicol también. Sí, está, Napicol, pero Napicol me gusta mucho. Capepico. Cachoret de Pepico, que está muy bien. Luego en Pola Farnal está Lo Gómez, evidentemente. Tengo que hacer ahí pimba, que está muy bien. Sonido de caja. Claro, y plim, plim. Os lo recomiendo, amigos. Lo he apuntado, meter los Gómez. Yo tengo mucho interés por esta pregunta, que es, en tu pueblo, ¿dónde hacen los mejores follos asados? Los mejores follos asados en Follos. Tratar de entenderlo, eres. Es que antes le he dicho, digo, no voy a hacer ningún chiste con follos. Y digo, bueno, sí. A ver, los chistes con follos son de típico de eso, sois folladores, no sé cuánto, ya es lo típico de toda la vida, toda la vida, toda la vida. Pero Follos es un pueblo que es muy bonito, o sea, tiene una cosa muy buena, que está muy cerca de Valencia, tiene 8.000 habitantes, que yo creo que está en un punto perfecto para seguir siendo un pueblo muy tradicional y con las costumbres de tranquilidad de un pueblo y de armonía entre vecinos, pero no es lo suficientemente pequeño para no aburrirte. Entonces tiene los suficientes bares, pubs y restaurantes como para que cualquier día puedas tomarte una cervecita o irte a cenar, y luego tiene la parte buena del pueblo, pues tienes tu supermercado, tienes tu no sé cuántos, y entonces se vive muy bien, se ve muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de arroces, por supuesto. Tú, por ejemplo, pues bueno, igual que los ingredientes que has propuesto hoy, en las recetas muchas que haces en tus canales, usas ingredientes poco comunes y luego siendo todo este puretismo, ¿no?, que hay en torno al arroz, recibes mucho hate, ¿Sabéis o dónde? sobre todo mucho listillo quizás, ¿no? Pero sobre todo, o sea, me he dado cuenta, yo creía que hay algunas recetas que sí, y lo puedo entender. Yo siempre intento. Lo que pasa es que en 1 minuto y medio puedes explicar muy poco, muchas veces muy poco, el porqué de las cosas. Porque yo siempre me baso en el food pairing, casi todo. Cuando quiero hacer alguna receta un poco rara, me baso en el food pairing, que para los que no lo saben, pues es que cuando tú comes un producto, pues el 20% solo entra, lo degustas por la boca y el 80% es por el olfato. Por eso cuando estás constipado, Claro. pues no me saben no me sabe los alimentos, que no te sepan, es que no los hueles, que es la mayor parte. Entonces, por esas partículas olfativas, hay muchos alimentos que pegan mucho entre sí, que nunca imaginarías que pudieran pegar, como en este caso los ingredientes que hemos elegido, que es leche de coco, gamba y torrendo. Yo me baso mucho en eso siempre a la hora de cocinar, y sí que es verdad que yo creo que mis seguidores están también más acostumbrados a lo que subo, y donde recibo un mogollón de hate es en Facebook. O sea, los vídeos, como en Instagram los publican, se publican también en Facebook. O sea, Solo queda la gente hates. mayor que hay allí son lo más... ¿cómo lo dirías? Cuñado. Pero a saco, son los más cuñados del mundo, o sea, no hay ni un comentario positivo. Bueno, no, claro. O sea, todos no tienen ni puta idea de no sé cuántos, eso, no, eres un sinvergüenza. No. Pero lo de Facebook es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Entonces, es el mismo vídeo que se publica en Instagram y en Facebook. En Instagram la gente es de buen rollo, si a alguno no le gusta, ofensivo, alguno por civil, pero muy raro. Pero en Facebook son el 99% de cuñados ahí. Sí, El nuevo Twitter, Facebook. Buah, pero es una burrada. Pero bueno, una creo que es burrada. como... yo siempre me acuerdo mucho cuando estuvimos en el concurso Bahía de Sueca.
esa imagen que están cocinando todos en fila, tal, y son mucha gente mayor del pueblo, a gente profesional que está ahí, eso está mal, esa leña, no está bien". Nosotros fuimos eso- a la. eso es Nosotros Facebook. concursamos en la semifinal, que no pasamos, pues pasaban de 44, pasaban 10 y nos quedamos en las puertas. Y cociné yo la paella y yo recuerdo los abuelos. Claro, ahí por lo menos en el de Sueca hay valla, alguna vallita. Sí, En la semifinal en Castellón no había ninguna valla. Y se Claro, entonces los tenías encima de la paella. Digo, señor, se va a quemar. Le faltaba Metiendo echarte, el ¿no? Un poco de... Ahí le falta oli, chiquet. Ahí le falta oli. Fíjate un poco más de oli. Vale, señor, gracias. Pero todo así, ¿eh? Sí, sí. Ese era muy gracioso esa imagen, total. Y queríamos preguntarte a los jurados de MasterChef, a los 3 jurados, dependiendo de cómo te caigan, ¿sí? ¿Qué arroz le harías a cada uno ahora? A ver, pues, me caen bien los 3. Mira, te voy a decir una cosa. El que mejor me cae, que es Jordi Cruz, porque aunque siempre parezca el más cabrón en la tele, luego es el mejor de todos, detrás de las cámaras, es el mejor de los 3 con muchísima diferencia, con muchísima diferencia. Le haría un arroz al horno, porque es mi arroz favorito, le haría un arroz al horno. A Pepe le haría una paella, pero le haría una paella con algún tipo de guiso de su zona, porque a mí la cocina manchega me gusta mucho. Y sobre todo esos guisos, pasarlos a paella me mola mogollón. Se le pega algo muy potente. Sí, y de muy repente, castizo, ¿no? y muy así, castizo, pues, con muy mucho así. sabor, sí. Sí, y a Samantha, pues también le podríamos hacer una rueda, señores, para que no se manche las manos, porque sí que es un poquito. Sí, así. que le pega, es verdad. Pero bueno. Es verdad, sí. Pasamos al momento falla. Sí, es que, claro, el primer programa fue con, sea, con sí, con Berta Berta, con Peiró. Berta. Queremos sí. intentar que este podcast se convierta en un podcast fallero. La Javi de repente Venga, ha vamos. descubierto un mundo Descubierto un mundo de que le posibilidades. sorprende mucho, ¿no? Es que tiene tela, tiene tela. Las fallas no es. Total, porque tú eres muy fallero. Yo soy muy fallero. Soy de la falla Cenete, Jesús San Francisco de Borja, y pues, he sido presidente de la falla de 3 años y demás. Y entonces, para mí, las fallas es mucho más que la semana de fallas. O sea, para mí, las Claro. fallas es todo el año y me gusta bajar muchísimo con mi familia. A mi mujer también le encanta bajar a la falla. Los niños se lo pasan súper bien durante todo el año. Y al final no es solo quemar el monumento y cogerse borracheras durante 5 días, una semana. O sea, hay una actividad cultural y festiva durante todo el año muy grande y que mola mogollón. Nosotros tenemos... Es que se me ha ocurrido que vamos a hacer una cosa. Venga. Y es a Berta... A ver, va a ganar ella al acabar la temporada, pero bueno, da igual. Igual que Broncano hace lo de decirte cuánto dinero tienes y luego él va pensando, este es el que más dinero ha tenido. Tal. Berta nos dijo que tenía 24 vestidos de fallera. Joder, macho, es que nos hago Entonces jodido. vamos a hacer un ranking de todos los invitados, aunque vengan desde Madrid, Vale, porque... de cuántos trajes de fallero tienes. Vale. Claro, venía a hablar de comidas. me tengo que pensar. es que nuestro tema favorito Vale, ahora sí, son las fallas. pero seguimos con la falla. A ver, Sarah Torrent, pues yo creo que puedo tener 8, No está mal. Bueno, 7, es 8. un buen número. Claro, pues luego vas combinando. Chaleco con no sé cuánto y luego cambias Ahí el está tal, la entonces, cosa. yo creo que unos 8 por ahí, más o menos. De luego. Bueno, muy bien. Bien. Este año me voy a hacer otro más. Parezco la falla mayor. Me voy a hacer otro más, 9. Voy a decir 9. Este año me voy a hacer 15 para ganar a Berta. Y volvemos a quedar el año que viene y gano. Total. Y de estas comidas típicas de fallas, ¿cuál es tu favorito? Es que nosotros, mi falla, hay hostias por cocina prácticamente. Entonces tenemos un grupo de almuerzos que este año hemos ganado el Morterdor a mejor almuerzo de fallas y tal. Y nosotros hacemos, todos los meses hacemos un almuerzo al mes, muy currado, tal, y luego durante fallas hacemos almuerzo todos los días, que hacemos el almuerzo especial nuestro de fallas que viene todo el mundo y que este año os voy a invitar para que vengáis a probarlo. Es el almuerzo de carrilleras, que las hago yo el día de antes por la noche, lo pasamos muy bien, porque claro, empezamos a cocinar a las 10 de la noche, acabamos a las 4 de la mañana de cocinarlas, y son unas carrilladas trufadas desmigadas, entonces el bocadillo es las carrilleras trufadas desmigaditas con patatas paja y un huevo frito arriba. Claro, pues en fallas tiene que ser consistente. Entonces ese es un... Y luego, pues eso, todos los días, como os digo, hay guantazas para cocinar, entonces hay grupos de cocina, entonces todos los días para comer y para cenar hay diferentes cosas. Entonces, para nosotros típico, a ver, están los buñuelos, no sé cuántos, que soy muy poco fan de los buñuelos callejeros, que hay de todo, que luego hay para estas de por ahí que de repente también sorpresa, están sí. bien.
porque también, gracias a Dios, pues las medidas sanitarias de ahora pues van mejorando bastante, entonces se nota que esto ha evolucionado bastante, que cualquier puesto ahora más o menos puedes comerte unos churros. Pues, antes eso era... Sí. Pero soy fan de los buñuelos a las 4 de la mañana en Fallas, o a las 5 de la mañana. Durante el día soy más del almuerzo, la comida, la paella o tal. De no perdonar ninguna. No, en Fallas no se perdona ninguna porque tienes que coger fuerzas porque los días son muy largos. Claro, Son muy largos. total. Yo probé el arroz pesado sin naps y me gustó mucho, no lo había probado. Es espectacular. A mí es uno de los arroces favoritos. Y además mola porque ese arroz yo creo que es un arroz que es muy típico del Horta Nord, sobre todo. Sí. Y ese arroz está bueno, que es como hay que hacerlo, que es en cantidades grandes. Sí, grande. Sí. O sea, hacer un arroz alfredo sin nap para casa, Es para verdad, 5, es como que le falta sustancia. Entonces ahí tienes que hacerlo en la caldera. Pues en los pueblos de Horta Nord no se llama arroz alfredo sin nap, se llama caldera. Hoy vamos a coger caldera. Entonces lo hacen en las ollas estas mega tochas, que en Fallas te hacen una, en los pueblos te hacen 20 en un día. Y entonces empiezan a cocinarlo a las 8 de la mañana y acaban a las 3 de la tarde, entonces se hace leña y tienes una sustancia, porque claro, ya mucho cerdo, lleva su verdura y tal, pero sobre todo en los pueblos, el que viene a hacerlas, pues que, bueno, claro, al final la ternera es muy cara y los ayuntamientos pagan poco. Entonces, claro, suben más el nivel de cerdo y bajan el nivel de ternera. Entonces es un arroz muy calórico. Claro, pero el cerdo le da esa Claro, melosidad. exacto, que es brutal. Que luego lo hacen en los restaurantes y como Queda que quieren mucho más refinarlo, fino y y pero pierde un poco la... pierde la gracia, porque la la gracia. cucharada esa que como lo dejes 10 minutos ya tienes que cortarlo con cuchillo y tenedor, en los restaurantes no pasa. O sea, pasa de ser un arroz muy meloso, pero gracias a toda la grasa y el colágeno que suelta el cerdo, a ser un arroz caldoso porque le meten mucha ternera, que está muy bueno, pero para mí pierde la gracia. Sí, Pierde la total, gracia. total. Buah, a mí Es me como gusta un mucho. risotto, ¿no? A mí antes no me... Es que debería ser eso, debería ser casi un risotto, debería ser casi eso, Sí. pero el restaurante ya, como lo hacen más fino, digamos, porque lo hacen con raciones más pequeñas y demás, pues pasa a ser un caldoso, pero en realidad es un meloso arrisotado prácticamente por la textura que tiene y el poco caldo que lleva. Qué hambre. Buah, me comía un plato ahora. Hablando Bueno, de... pero Claro, eso te iba a decir, Sí, hablando vamos de a- hambre, ¿no? habrá que ver ya cómo va ese arroz, ¿no? Bueno, Vale, chicos. viene y por aquí la paellita. mamá. Buena, Por aquí vemos las gambitas, torrezno y con la leche de coco Y se viene, hemos hecho una espuma. se viene. Ah. Mamá. Es un aire de leche de coco para que visualmente se vea, si no los telespectadores van a decir, la han engañado, ¿dónde está la mentira, leche de es coco? mentira, ¿Dónde es está la mentira, leche de Se va a tener coco? que fiar buena, qué de buena esta esa. gente. Oye, muy bien, ¿no? Oye, Resuelto. fenomenal. Sí, a ver, Me yo, parece una ideaza, ¿eh? Tony, pasas a la final de la picailla, te damos la Muchas cuchara gracias, de la cuchara de madera madera. Tengo otra. Bien. para que pruebes. La que tiene pintaza, ¿eh? La verdad que sí. Y el torreznito ese doradito tan bueno. Ahora me diréis qué tal. Seguro. Ya, es verdad, te estamos dando ya el éxito siempre en la Ah, paella. ya está. Así que chicos, buen provecho. Claro. Vamos que aproveche, a familia. Gracias. probar. Sí, Bueno, vamos allá, ¿no? haznos honores. Venga. Adelante. Vamos a coger un poquito de todo. Un poco de todo. Por aquí. Mm. Super aesthetic. Muy buena. Nos damos el rollo normal de un arroz de gamba con el toque de cerdo. Ya el toque del coco es Muy bien, copete. aprobado. Muy Mira, está bien. aprobado. Voy a comerme otra cucharada más y Por supuesto. mira, un poquito por aquí. Ahora vamos al a- público un poco. Que lo prueben, que lo prueben. Que... Sí, ahora ya vamos venimos a- aquí todos sí, a meterle la exacto. cuchara. Vámonos a que me manque. Muy bien. Seguid hablando con la boca llena que queda increíble. Bueno, hablo yo que vamos a la sección final. O sea que cámara, mira. Bueno, Tony, tú eres valenciano, entonces esto te sonará, ¿no? La paella de Monleón, la paella rusa. Entonces aquí... ¿Has hecho así alguna así de grande alguna vez? Así de grande no, pero bueno, la mitad. La mitad ahora sí. Tanto ¿Qué no, opinas tanto de no. las paellas gigantes? ¿Sabes que me dan un asco? Porque no habrás probado ninguna que esté buena. Seguramente, es que suele pasar. Hay un truco importante en hacer una paella de este nivel, que tienes que hacer una... Claro, de capa fina no. que tienes que dejarlas
con bastante menos, hacerlas con menos caldo. Y entonces al final el truco que está es removerla toda. Ya. Entonces es una manera que el arroz se quede un poco más Y luego suelto. levantar eso Si para las guardar. haces 15 minutos el arroz con una capa así, luego puedes alicatar el cuarto de baño y cosas así, pero comértela es complicado. Bueno, te vamos a dejar La que paella gires la paella rusa. Venga, vamos a girarla Gírala por aquí. Y en función de lo que toque te llevarás un premio u otro. Oye, muy bien, muy bien. Vamos a Porque lo ver. que toque te daremos. Vamos a ver. Vamos a darle. Vamos a ver. Uy, casi la cláchina, como diríamos Leo, pero no. ¿Qué es? Se nos ha llevado un caracol. Esto es una cigala Bogavante. con brazos. Sí, cigala es bogavante. tenacitas. Y Tenacita. y como tiene los brazos así, Claro. que le entra bien. Una camiseta. La camiseta Oye, del me encanta, programa. me encanta. La fallera DJ. Oye, está Increíbles, chulísima, ¿eh? increíbles. Ah, está. Las camisetas Home Party disponibles aquí en el guapísimas, ¿eh? casal de la Las tenéis fallera. aquí. Guau, muchísimas gracias. Son Me preciosas, mola son mogollón. preciosas. Me mola mogollón. Y a cambio de esta camiseta, del final del programa, siempre, igual que en la picaeta, acabamos cantando. Igual esto no lo Por sabes. supuesto. Entonces, ¿Te anima? Me voy a ¿qué poner nos vas a caracomas. cantar? ¿Qué queréis que os cante? Lo que tú quieras. Joder, así de repente. Pues vamos a cantar Nino Bravo. Al Mira que iba a decir Nino Bravo, Joder, es que estamos en Valencia, aquí todo. Coño, Nino Bravo. Y que alguien saque una falla y la quemamos, ¿no? Joder. Y un petardo. ¡Pain! ¡Pain! Venga, Venga. Al partir un beso y un adiós, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Tony, Pues nada, Tony, muchas gracias muchas A vosotros. por venir a la Y picaella. nos A vosotros por vemos invitarme. Nos vemos en un un mes mes, o así. más o menos. Más o menos.